Mi suegra nos echó después de que su novio, César, robara sus joyas y me culpara a mí por el robo. Ha estado echándole el ojo a mis cosas durante meses, dijo ella, creyendo sus mentiras. Así que envié un correo electrónico que destruyó sus vidas. Hola a todos, soy Karina y quiero contarles una historia que escuché de mi amiga, Sofía. Titulé esta historia, Mi suegra nos echó después de que su novio, César, robara sus joyas y me culpara a mí por el robo. Ha estado echándole el ojo a mis cosas durante meses, dijo ella, creyendo sus mentiras. Así que envié un correo electrónico que destruyó sus vidas. Bueno, empecemos. Mi nombre es Sofía y soy abogada. Me casé con Javier justo después de que se graduara de la universidad. En aquel entonces, pensé que tendríamos una vida normal juntos, pero no tenía idea del tipo de drama familiar en el que me estaba metiendo. La historia de Javier comenzó 10 años antes de que nos conociéramos. Su padre murió repentinamente en un accidente automovilístico cuando Javier tenía solo 22 años y todavía estaba en la universidad. El hombre no dejó testamento, lo que creó un desastre enorme. Javier tenía un hermano mayor, Bruno, que ahora tenía 37 años, 5 años mayor que Javier. Su padre poseía casas en Ciudad de México, un coche y tenía ahorros sustanciales por valor de millones de pesos. Cuando Javier me contó lo que sucedió después de la muerte de su padre, no podía creer lo ingenuo que había sido. Su madre, Silvia, y Bruno lo presionaron para que renunciara a su parte de la herencia. Bruno ya trabajaba en ventas y actuaba como si tuviera dificultades económicas. Le decía constantemente a Silvia que necesitaba estabilizarse primero antes de poder ayudar a la familia. Yo era joven y estúpido, me explicó Javier una noche. Bruno seguía diciendo que mamá necesitaba estabilidad, que dividir todo solo crearía problemas. Hizo que pareciera lo más noble. Así que Javier renunció voluntariamente a sus derechos sobre todo. Silvia se convirtió en la única propietaria del apartamento grande, el coche y todas las cuentas bancarias. Bruno se quedó con el segundo apartamento, más pequeño. Javier se fue sin nada, excepto la promesa verbal de su madre de que se ocuparía de su futuro financiero. ¿Qué tipo de promesa?, le pregunté. Solo palabras. Dijo que se aseguraría de que yo tuviera lo necesario cuando llegara el momento. Confié en ella. Ese fue el primer error de Javier. Nunca confíes en promesas verbales cuando hay millones de por medio. Bruno fue muy astuto con todo el asunto. Inmediatamente comenzó a desempeñar el papel del hijo perfecto. Visitaba a Silvia constantemente, le llevaba flores, la invitaba a cenar, actuando preocupado por su bienestar. Mientras tanto, lentamente comenzó a envenenarla en contra de Javier. Tu hijo no aprecia lo que has hecho por él, le decía Bruno a Silvia. Da todo por sentado. Mira cómo simplemente siguió con su vida mientras tú estás aquí sola. Javier no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo porque estaba concentrado en terminar sus estudios y comenzar su carrera. Para cuando nos casamos, el daño ya estaba hecho. Silvia veía a Bruno como su hijo devoto y a Javier como el desagradecido que la había abandonado. Terminamos viviendo en la casa de Silvia porque todavía no podíamos permitirnos un lugar propio. Javier recién comenzaba y mi bufete de abogados aún era pequeño. Silvia aceptó que nos quedáramos allí, pero nosotros pagamos por todo, servicios públicos, comestibles, mantenimiento, predial, todo. Al menos estamos acumulando patrimonio en la casa, dijo Javier con esperanza. Tuve que decirle que no estábamos acumulando nada. La casa pertenecía completamente a Silvia. Básicamente, estábamos pagando un alquiler sin recibir ningún crédito por ello. El verdadero problema comenzó cuando Silvia empezó a salir con César. Este tipo era más joven que ella, quizás a principios de sus 40, y era de Veracruz. Tenía ese encanto zalamero que engañó por completo a Silvia, pero yo lo calé desde el primer día. César se mudó a los pocos meses de conocer a Silvia. No trabajaba regularmente y siempre tenía alguna excusa para justificar por qué andaba corto de dinero. Le contaba a Silvia estas historias lacrimógenas sobre las facturas médicas de su madre enferma o deudas que tenía de sus anteriores negocios. Cariño, solo necesito 90.000 pesos para cubrir la cirugía de mamá, decía con una expresión patética. Te lo devolveré tan pronto como se cierre mi próximo trato. Siempre había un próximo trato, que nunca se materializaba.
Silvia extendía cheque tras cheque, creyendo cada palabra que él decía. Vi cómo sus ahorros desaparecían mientras César vivía como un rey en nuestra casa. La peor parte fue cómo puso a Silvia en nuestra contra. Hacía pequeños comentarios sobre cómo Javier y yo nos aprovechábamos de su generosidad, cómo deberíamos pagar más por vivir allí, cómo no mostrábamos suficiente gratitud. Solo estoy cuidando tus intereses, le decía César a Silvia cuando ella le hablaba de nuestros gastos del hogar. Estos chicos viven aquí prácticamente gratis mientras tú los mantienes. No importaba que pagáramos absolutamente todo excepto la hipoteca. César ignoraba convenientemente esos hechos. Javier intentaba mantener la paz no enfrentándose directamente a César, pero yo podía ver cómo el estrés se lo comía por dentro. Su propia madre estaba eligiendo a este estafador por encima de su hijo, y no había mucho que pudiéramos hacer al respecto sin crear una brecha aún mayor. Bruno ya casi no visitaba. Estaba demasiado ocupado con su propia vida para darse cuenta de lo que estaba sucediendo con el dinero de la familia. Mientras su herencia pareciera segura a través de Silvia, no le importaba lo que César estuviera haciendo. Empecé a documentarlo todo, cada factura que pagamos, cada gasto que cubrimos, cada mentira que César contó. Como abogada, sabía que esta situación no terminaría bien y quería estar preparada para lo que viniera después. El problema de César con el juego se hizo evidente bastante rápido. Desaparecía durante horas, a veces toda la noche, afirmando que se reunía con contactos de negocios. Pero noté lo ansioso que se ponía, revisando su teléfono constantemente, haciendo llamadas en voz baja sobre dinero que debía. Silvia estaba completamente ciega a todo esto. El amor vuelve estúpida a la gente, especialmente a las mujeres de su edad que creen haber encontrado su última oportunidad para el romance. La dinámica familiar era tóxica, pero todavía no podíamos permitirnos irnos. Javier estaba trabajando duro para establecer su carrera y yo estaba construyendo mi base de clientes. Necesitábamos tiempo para ahorrar dinero para nuestro propio lugar, pero César parecía decidido a hacernos la vida miserable antes de que pudiéramos escapar. Comencé a planificar nuestra estrategia de salida, pero no tenía idea de que César estaba planeando algo mucho peor que simplemente desangrar a Silvia. Las cosas empeoraron mucho cuando las deudas de juego de César lo alcanzaron. Me di cuenta de que se estaba desesperando porque su comportamiento se volvió errático. Caminaba por la casa de noche haciendo llamadas en voz baja, y yo captaba fragmentos sobre dinero que debía a la gente equivocada. Una mañana, Silvia bajó las escaleras llorando histéricamente. Le temblaban las manos mientras se agarraba a la barandilla. Mi joyero ha desaparecido, sollozó. Todo. Los anillos de mi madre. El collar que papá me regaló por nuestro aniversario. Todo. Javier fue inmediatamente a consolarla mientras yo examinaba la escena. El vestidor de Silvia tenía una caja fuerte, y alguien claramente la había revisado. El joyero que contenía sus reliquias familiares más valiosas no estaba. ¿Estás segura de que no lo moviste a otro lugar?, preguntó Javier con delicadeza. No, he buscado por todas partes. Alguien lo sacó de la caja fuerte. César apareció en la puerta, con aspecto preocupado pero no sorprendido. Fue entonces cuando supe que él era el responsable. Deberíamos llamar a la policía, sugerí. Presentar una denuncia por los artículos robados. Espera, dijo César rápidamente. Quizás deberíamos mirar un poco más primero. No hay necesidad de involucrar a las autoridades a menos que estemos absolutamente seguros. Señal de alerta número 1. La gente inocente quiere que la policía se involucre cuando se roban objetos valiosos. Te ayudaré a buscar, ofreció Javier. Sofía y yo revisaremos cada habitación. Pasamos la mañana buscando por la casa, pero, por supuesto, no encontramos nada. Las joyas habían desaparecido, probablemente ya empeñadas en algún lugar de la ciudad. Después de reunirnos en la sala, César decidió hacer su jugada. Me miró directamente con una expresión fría. Silvia, cariño, necesito decirte algo, dijo. Ayer vi a Sofía saliendo de tu armario. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora. Sentí que se me disparaba la presión arterial. ¿Perdón? ¿Qué estás insinuando exactamente? No estoy insinuando nada. Solo estoy exponiendo hechos. Estuviste en el armario privado de Silvia ayer por la tarde.
Eso es una completa mentira, espeté. No he estado en el armario de Silvia en meses. Silvia nos miró, con la confusión y el dolor escritos en su rostro. César continuó su actuación. También han desaparecido otras cosas pequeñas por la casa. Esa pluma de oro de tu escritorio, Silvia. El efectivo que guardabas en el cajón de la cocina. No quería decir nada antes, pero el patrón es obvio ahora. Eres un mentiroso, dijo Javier, poniéndose de pie. Sofía nunca robaría nada, y mucho menos de la familia. César puso una expresión de herido, como si Javier acabara de abofetearlo. Entiendo que quieras defender a tu esposa, Javier, pero la evidencia habla por sí misma. Mira, Sofía, si simplemente devuelves las joyas, podemos olvidar que todo esto sucedió. Nadie tiene que salir herido. La manipulación era tan obvia que me enfermó. Estaba tratando de hacer parecer que admitir la culpa era la opción razonable. No voy a devolver nada porque no tomé nada, dije con firmeza. Pero sé quién lo hizo. Me giré para mirar directamente a César. Robaste las joyas de Silvia para pagar tus deudas de juego. ¿Cuánto debes? ¿200.000 pesos? ¿1 millón? Más. El rostro de César se puso rojo. ¿Cómo te atreves a acusarme de robarle a la mujer que amo? Porque le has estado robando durante meses con esas historias falsas sobre tu madre enferma y tus deudas de negocios. Esto es solo el siguiente nivel. Silvia finalmente habló, pero no en mi defensa. Sofía, no puedo creer que ataques a César de esta manera cuando él está tratando de ayudar a resolver este problema. Él me ama y nunca me haría daño. Silvia, abre los ojos, supliqué. Te ha estado utilizando desde el día en que se mudó aquí. Ya es suficiente, dijo Silvia con frialdad. César no ha sido más que comprensivo y cariñoso. Tú eres la que actúa de manera sospechosa y agresiva. Javier intentó mediar. Mamá, llamemos a la policía y dejemos que investiguen adecuadamente. No, dijo Silvia rápidamente. No quiero a la policía involucrada en asuntos familiares. César sonrió levemente. Sabía que había ganado esta ronda. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió insoportable. Silvia me trataba como a una criminal, vigilando cada uno de mis movimientos, haciendo comentarios sarcásticos sobre la confianza y la lealtad familiar. César actuaba como la parte ofendida, suspirando dramáticamente cada vez que yo entraba en una habitación. Javier estaba atrapado en el medio, tratando de apoyarme sin destruir por completo su relación con su madre. Pero yo podía ver que el estrés lo estaba matando. Había perdido peso y apenas dormía. Tenemos que salir de aquí, le dije una noche. Esta situación es tóxica. Lo sé, pero ¿a dónde podemos ir? No tenemos suficiente ahorrado para un depósito de seguridad y el primer mes de alquiler. Ya encontraremos algo. No podemos quedarnos aquí con tu madre pensando que soy una ladrona y César planeando su próxima treta. El golpe final llegó una semana después. Silvia nos llamó a la sala, donde ella y César estaban sentados juntos en el sofá como un frente unido. Javier, Sofía, tenemos que hablar, comenzó Silvia. Esta casa se ha convertido en un campo de batalla, y César y yo necesitamos nuestro espacio para resolver estos problemas. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Javier. Estoy diciendo que tienen 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. César y yo necesitamos privacidad y paz, y eso no es posible con todo este conflicto. Javier parecía como si ella lo hubiera golpeado físicamente. Mamá, esta también es mi casa. He vivido aquí toda mi vida. Es mi casa, Javier. Yo tomo las decisiones sobre quién vive aquí. César rodeó a Silvia con el brazo posesivamente. No estamos tratando de herir a nadie, dijo con falsa simpatía. Pero Silvia merece sentirse cómoda en su propia casa. Quería gritarles a ambos, pero pude ver que Javier estaba devastado. Su propia madre estaba eligiendo a este estafador por encima de su hijo. De acuerdo, dije. Nos iremos en 2 semanas. Mientras salíamos de la habitación, ya estaba planeando mi próximo movimiento. César pensó que había ganado, pero no tenía idea de con quién estaba tratando. Soy abogada y no pierdo peleas contra criminales de poca monta.
La guerra apenas comenzaba. Ver a Javier caer en una depresión después de que su madre nos echara me rompió el corazón. Apenas hablaba, no podía comer y pasaba la mayor parte del tiempo con la mirada perdida. La mujer que lo crió había elegido a un estafador por encima de su propio hijo. Quizás debería haber manejado las cosas de otra manera, no dejaba de decir. Quizás si no te hubiera defendido tan agresivamente. Deja de culparte, le dije. Tu madre tomó su decisión. César la manipuló, pero ella lo permitió. Sabía que la propiedad era legalmente de Silvia ahora. Había pasado demasiado tiempo desde que Javier renunció a sus derechos de herencia. Como abogada, entendía que no teníamos recurso legal para recuperar lo que debería haber sido suyo. Pero tenía otras ideas. Pasé 3 días redactando el correo electrónico perfecto. Profesional, factual, pero devastador. Me aseguré de que cada palabra fuera cuidadosamente elegida para destruir la reputación de Silvia mientras me mantenía legalmente protegida. La línea de asunto decía, la verdad sobre Silvia Morales y su trato a la familia. Lo detallé todo, como Javier renunció voluntariamente a millones en herencia para apoyar a su madre, como habíamos pagado todos los gastos del hogar durante años mientras vivíamos en su casa, como su novio de Veracruz le había robado sistemáticamente y la había puesto en contra de su propio hijo. Incluí copias escaneadas de cada factura de servicios públicos, recibo de comestibles y pago de predial que habíamos realizado. Luego se lo envié a todos en el círculo social de Silvia, sus amigos del club de golf Chapultepec, vecinos, parientes, excompañeros de trabajo, a todos los que pude encontrar en su lista de contactos y conexiones de redes sociales, unas 200 personas en total. La respuesta fue inmediata y brutal. El teléfono de Silvia comenzó a sonar a la mañana siguiente y no paró. Su reputación en sus privilegiados círculos de Ciudad de México quedó destruida en horas. Esa gente vivía para el chisme, y la historia de una viuda rica que echaba a su devoto hijo por un novio estafador era oro puro. Sofía, ¿qué hiciste?, preguntó Javier cuando Silvia lo llamó gritando por el correo electrónico. Dije la verdad, respondí simplemente. Tu madre valora su estatus social por encima de todo. Ahora puede ver lo que sucede cuando la gente sabe quién es realmente. Los amigos del club de golf Chapultepec de Silvia comenzaron a evitarla. Las invitaciones a cenas anteriores fueron rescindidas. Las mujeres que solían competir por su atención de repente no tenían tiempo para llamadas telefónicas. Pero el verdadero avance provino de una fuente inesperada. Una pariente lejana de Silvia vivía en Veracruz. Reconoció el nombre de César en mi correo electrónico e investigó un poco en las redes sociales. Encontró a la exesposa de César, Laura, y le reenvió mi correo electrónico con un mensaje sobre el comportamiento escandaloso de su exmarido en la capital. Laura me contactó 3 días después. No me conoces, pero soy la exesposa de César, dijo por teléfono. Necesito contarte algunas cosas sobre lo que realmente sucedió. Te escucho. César no conoció a tu suegra por casualidad. Esto fue planeado. Me dijo meses antes de que el padre de Javier muriera que había encontrado a una señora rica y mayor en Ciudad de México. Ya estaba teniendo una aventura con Silvia antes de la muerte de su esposo. Se me heló la sangre. ¿Estás diciendo que César estuvo involucrado en la muerte del esposo? No puedo probar nada, pero César me dijo una vez que el padre de Javier planeaba cambiar su testamento. Había descubierto que Silvia lo estaba engañando y quería dejarle todo a Javier en lugar de a ella. Y de repente, el hombre muere en un accidente de coche. Dios mío. Hay más. César me prometió que me enviaría dinero desde la capital. Dijo que dividiríamos lo que pudiera obtener de esta mujer rica. Pero una vez que llegó allí y probó el estilo de vida de lujo, se olvidó por completo de mí. Me envió un total de 9,000 pesos en 2 años. La voz de Laura se quebró por la emoción. Me estoy muriendo, Sofía. Cáncer. Me quedan quizás 6 meses y estoy en la ruina. César me dejó sin nada mientras él vive como un rey con el dinero de tu suegra. Quiero que pague por lo que ha hecho. ¿Qué necesitas de mí? Ayúdame a exponerlo. Tengo algunas de nuestras antiguas conversaciones telefónicas grabadas donde habla sobre el plan de la herencia y su relación con Silvia. Pero necesito a alguien con conocimientos legales que me ayude a usar esta información. Vi mi oportunidad. Laura,
tengo una idea mejor. En lugar de solo exponer a César, vamos a destruirlo por completo. Le expliqué mi plan. A través de uno de mis antiguos clientes que tenía conexiones con círculos de juego clandestinos, podía hacer que invitaran a César a una partida de póker de altas apuestas, del tipo en el que había dinero serio en juego y los jugadores no perdonaban las deudas. ¿Quieres que pierda a lo grande?, preguntó Laura. Quiero que lo pierda todo y que le deba dinero a gente que no acepta excusas. A Laura le encantó la idea. Tardamos 2 semanas en organizarlo. Mi cliente contactó a sus conexiones de juego y organizó una invitación para César a lo que parecía ser una exclusiva partida de póker de alta clase en Polanco, del tipo que César no podría resistir. La trampa funcionó a la perfección. César usó las tarjetas de crédito de Silvia y vació lo que quedaba en su cuenta de ahorros para entrar en la partida. Perdió 1 millón de pesos en una noche ante gente muy peligrosa que esperaba el pago inmediato. Cuando no pudo pagar, César entró en pánico por completo. Volvió a casa de Silvia y tomó todo lo valioso que pudo encontrar, las joyas que le quedaban, obras de arte, incluso aparatos electrónicos. Lo empeñó todo, pero no fue suficiente. Desesperado, César accedió a las cuentas de inversión de Silvia y lo retiró todo. Casi 4 millones de pesos desaparecieron de la noche a la mañana. Cuando el dinero se acabó y sus acreedores comenzaron a hacer amenazas serias, César hizo exactamente lo que esperaba que hiciera. Huyó. Silvia se despertó una mañana y descubrió que César se había ido, junto con su coche y todo el efectivo que pudo agarrar al salir. Sus cuentas bancarias estaban vacías, sus inversiones liquidadas, sus objetos de valor empeñados. La mujer que había elegido a un estafador por encima de su hijo se quedó sin nada más que una enorme hipoteca y una reputación destruida. Bruno se enteró de la situación de su madre en cuestión de días. Su reacción fue predecible. No puedo involucrarme en este desastre, le dijo a Javier por teléfono. Tengo mis propios problemas que resolver. Resulta que Bruno había pedido préstamos masivos contra su apartamento para invertir en algún plan de negocios automotriz. Cuando eso fracasó y el banco se enteró de que Silvia ya no era financieramente estable para garantizar sus deudas, le exigieron el pago inmediato de todos sus préstamos. Javier, necesito ayuda, suplicó Bruno. Solo tengo unos días antes de perderlo todo. ¿Puedes prestarme dinero? Javier me miró. Negué con la cabeza. Bruno, no podemos permitirnos rescatarte. Nos arruinaría financieramente a nosotros también. Pero soy tu hermano. Eres el hermano que me convenció de renunciar a mi herencia y luego pasó años poniendo a mamá en mi contra. Le ofrecimos a Bruno ayudarle a encontrar un consultor financiero para los procedimientos de bancarrota, pero no le daríamos dinero. Las fichas de dominó estaban cayendo exactamente como lo había planeado. Con César desaparecido y su dinero esfumado, Silvia se encontró completamente sola. Su reputación estaba destruida, sus ahorros se habían ido y se enfrentaba a una hipoteca masiva que no podía pagar. La mujer que una vez había vivido como la realeza, de repente se enfrentaba a la ruina financiera. Bruno perdió su apartamento en una semana. El banco lo embargó inmediatamente cuando se dieron cuenta de que su garante no valía nada. Pasó por un humillante procedimiento de bancarrota, perdiendo todo por lo que había trabajado durante años. Todo esto es tu culpa, le gritó a Javier durante una de sus desesperadas llamadas telefónicas. Si no te hubieras casado con esa bruja vengativa, nada de esto habría pasado. Mi bruja vengativa, de esposa fue la única que caló a César desde el primer día, respondió Javier con calma. Quizás deberías haber escuchado en lugar de ser el que a todo le decía sí a mamá. Javier finalmente se estaba defendiendo a sí mismo y a mí. La depresión estaba desapareciendo a medida que se daba cuenta de que su familia había elegido su propia destrucción. Silvia intentó contactar a Javier varias veces, pero su enfoque fue completamente erróneo. En lugar de disculparse o reconocer sus errores, quería culpar a todos los demás por su situación. Javier, tienes que ayudarme, suplicó durante una llamada telefónica. Voy a perder la casa. No tengo a dónde ir. ¿Y qué hay de César?, preguntó Javier. Tu devoto novio que tanto te amaba. Se ha ido. Se lo llevó todo y se fue. ¡Qué sorpresa! Es casi como si Sofía hubiera intentado advertirte sobre él, pero decidiste no escuchar.
La desesperación de Silvia alcanzó nuevos niveles cuando se dio cuenta de que Javier no iba a rescatarla. Fue entonces cuando cometió su mayor error. Contrató a un abogado y nos demandó por una compensación relacionada con los años que vivimos en su casa. La demanda afirmaba que le debíamos millones de pesos por residencia ilegal y daños a su propiedad. Ha perdido la cabeza, le dije a Javier cuando recibimos los documentos legales. Esta demanda carece de todo fundamento. ¿Puede ganar? Ni en broma. Tengo documentación que prueba que pagamos por todo mientras vivimos allí. Preparé una respuesta devastadora. Cada factura de servicios públicos, recibo de comestibles, pago de predial y gasto de mantenimiento que habíamos cubierto a lo largo de los años. La evidencia mostraba que en realidad habíamos subsidiado el estilo de vida de Silvia por una suma de más de 900.000 pesos anuales. Pero Silvia no había terminado con su campaña de relaciones públicas. Intentó presentarse como la víctima en los medios locales, afirmando ser una madre calumniada y abandonada cuyo hijo desagradecido le había dado la espalda en su momento de necesidad. Fue entonces cuando lancé mi segundo envío masivo de correos electrónicos. Este incluía copias de todos nuestros registros de pago, fotos de recibos y extractos bancarios que mostraban exactamente quién había mantenido a quién durante nuestros años en esa casa. También incluye extractos de las conversaciones telefónicas de Laura con César, donde él se jactaba de manipular a Silvia y de planear robar su herencia. La narrativa de los medios dio un vuelco inmediatamente. Silvia pasó de ser una víctima compasiva a una mujer tonta que había sido estafada por un criminal mientras maltrataba a su devoto hijo. Su demanda se derrumbó en cuestión de semanas. Ningún abogado continuaría representándola una vez que vieran la evidencia en contra de su caso. La última conexión emocional de Javier con su madre murió durante esa batalla legal. Verla intentar destruirnos financieramente después de todo lo que habíamos soportado fue la gota que colmó el vaso. Se acabó, me dijo una noche. Ella tomó sus decisiones. Ahora puede vivir con las consecuencias. Enviamos a Silvia una carta oficial de cese y desistimiento a través de mi bufete de abogados, amenazando con acciones legales si continuaba acosándonos. Finalmente captó el mensaje. Javier y yo alquilamos un pequeño apartamento en la Condesa. No era lujoso, pero era nuestro, y allí había paz. Sin manipulación, sin mentiras, sin drama familiar envenenando nuestra relación. ¿Crees que fuimos demasiado lejos?, me preguntó Javier unos meses después. No destruimos a tu familia, Javier. Simplemente dejamos que se destruyeran a sí mismos y nos aseguramos de que no pudieran arrastrarnos con ellos. Silvia perdió su casa por ejecución hipotecaria 6 meses después. Me enteré a través de conocidos comunes que vivía en un pequeño apartamento en algún lugar, trabajando en una tienda para pagar sus facturas. Sus amigos del club de golf Chapultepec la habían abandonado por completo. Bruno trabajaba en la construcción y vivía en un estudio. El hermano estaba empezando de cero a los 37 años. César estaba en paradero desconocido. Laura murió antes de que pudiera verlo enfrentar alguna consecuencia real por sus acciones, pero al menos había obtenido su venganza al ayudarnos a exponerlo. A veces me siento mal por Bruno, admitió Javier. Sigue siendo mi hermano. Bruno también tomó sus decisiones. Pudo haberte tratado con justicia hace 10 años. Pudo haberte apoyado en lugar de conspirar con tu madre. Eligió la codicia por encima de la familia. Javier asintió. Entendió que algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden reconstruirse. Nuestra venganza había sido perfecta porque en realidad no habíamos hecho nada para herirlos directamente. Simplemente habíamos dicho la verdad y permitido que su propio egoísmo y codicia los destruyeran desde dentro. La necesidad de estatus social de Silvia, la adicción al juego de César, el oportunismo de Bruno, todos estos defectos de carácter habían sido su caída. ¿Qué pensaría tu padre de todo esto?, le pregunté a Javier un día. Creo que estaría orgulloso de que finalmente me defendiera. Y probablemente diría que fui inteligente al casarme con una mujer que no dejaría que su familia me pisoteara. Decidimos empezar de nuevo, por completo. Sin contacto con Silvia o Bruno. Sin mirar atrás al pasado. Sin confiar en miembros de la familia que ya habían mostrado sus verdaderos colores. La carrera de Javier floreció una vez que se liberó del constante estrés familiar.
Mi bufete de abogados creció a medida que se corrió la voz sobre mi eficacia en el manejo de disputas familiares complejas. Nos mudamos a un apartamento mejor después de un año, y luego compramos nuestra propia casa después de 2 años más. Construimos la vida que Javier debería haber heredado, pero esta vez la habíamos ganado nosotros mismos sin depender de las promesas o la buena voluntad de nadie más. A veces me preguntaba si habíamos sido demasiado despiadados. Pero entonces recordaba la mirada de Silvia cuando César me acusó de robar sus joyas, como había elegido creer a un estafador por encima de la esposa de su propio hijo, como nos había echado de la casa que habíamos mantenido durante años. No, no habíamos sido demasiado despiadados. Habíamos sido exactamente tan despiadados como la situación lo requería. La verdad nos había hecho libres, aunque hubiera destruido a todos los demás en el proceso.